Bien, hermanos, vamos a estar en esta mañana considerando el Salmo 127, un salmo que es muy conocido para todos nosotros, un salmo que también es muy familiar y que se suele leer en contextos también muy particulares, como por ejemplo una boda. Vamos a leer el Salmo 127. Dice así la palabra del Señor: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, heredad de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Amén. Bien, hermanos, lo primero que nos encontramos en nuestro texto no es precisamente el primer versículo que hemos leído, sino el título mismo que lleva el Salmo. Sabemos que, según qué traducción se use, podemos encontrarnos subtítulos en medio del texto bíblico para facilitar la lectura o el estudio, por ejemplo, pero sabemos que estos subtítulos en medio del texto bíblico no son precisamente inspirados por el Señor, no son de inspiración divina. Pero no sucede así en los libros de los Salmos. En los Salmos, hay unos salmos, por ejemplo, que nos informan del contexto histórico en el que se escribió dicho salmo, como es el caso del Salmo 3, o uno muy conocido que es el Salmo 51, que se compuso, o lo compuso, mejor dicho, David, luego de ser exhortado por el profeta Natán, después de haberse acostado con Betsabé. Este es un relato que muchos conocemos, lo encontramos en 2 de Samuel 15. Entonces, situándonos en ello, leemos en este caso en particular, en el Salmo 127, aparte de ser un cántico gradual, como leemos, tiene una dedicatoria muy específica. Dice para Salomón. En este sentido, hay algunos que comentan que este salmo fue escrito por David para Salomón, para su hijo, es decir, para el bien de su hijo. Y quienes afirman esto dicen que tal vez David lo compuso cuando Dios mismo, por medio del profeta Natán también, le informó que un hijo suyo, y no él, que un hijo suyo iba a edificar casa a su nombre. Esto lo vemos en 2 de Samuel 7, donde vemos también que el Señor hace el pacto con David. Y siguiendo esta línea, el argumento de que David lo compuso cuando recibió esta orden del profeta Natán, vemos como luego David precisamente entrega a Salomón el diseño del templo que debía edificar y también lo alienta a ser valiente, lo alienta también a ser esforzado en la obra, a servir al Señor, y cito, con corazón perfecto y ánimo voluntario. Y precisamente David se refiere al templo como una casa. En todo caso, sea cual fuere el contexto inmediato en el que se compuso este salmo, podemos ver en definitiva que son las palabras de un padre a un hijo en cuanto a que todas las cosas dependen de la providencia y del beneplácito de Dios, y sin esto todo intento resulta inútil, resulta infructífero, resulta vano. Estas son palabras entonces que, por tanto, nosotros como padres o como futuros padres podríamos y haríamos bien en hacer nuestras. Y este es el pensamiento en el que vamos a estar meditando, el pensamiento que vamos a estar considerando esta mañana. En segundo lugar, y ahora sí entrando directamente en nuestro texto, nos encontramos, hermanos, con dos ideas. La idea, por un lado, de edificar y la idea de guardar, en ese orden. Es decir, estas dos ideas comportan la idea de, a su vez, de trabajo, ¿no? Implican necesariamente una actividad, tanto edificar como guardar. Ahora bien, esta actividad en la que constantemente se encuentra el hombre no se nos dice como una mera posibilidad, ¿no? No es una posibilidad abstracta de si el hombre lo hace o no lo hace, sino que se nos dice como una certeza, una realidad. Todo hombre edifica, todo hombre está construyendo, todo hombre está en constante actividad, ya sea para bien o para mal. Esto es algo que la Biblia no discute. Incluso, en cierto sentido, podríamos decir que la pereza es una procrastinación activa, pero ya entraríamos en un campo un poco más filosófico, ¿no? Por ejemplo, si uno decide pasar todo el día con el teléfono en las redes sociales, revisándolas, y no se ocupa de lo que el Señor ha puesto en sus manos, de sus responsabilidades, se puede decir que está perdiendo el tiempo de manera activa, ¿no? Ahora, en este caso en concreto, el Salmo nos habla de edificar la casa y de guardar la ciudad. Estos son los objetos directos de los verbos edificar y guardar. Al pensar en casa, lo primero que se nos puede venir a la mente, y haremos bien en eso, es una familia, el hogar, los hijos, el marido, la mujer. Y al pensar en una ciudad, quizás lo primero que se nos viene a la mente es una nación propiamente dicha, es un país, en todo el sentido de la palabra, y no está para nada mal, porque se puede decir que es el sentido natural, el sentido
inmediato, lo que se desprende naturalmente de la lectura de este salmo. Ahora, también podríamos pensar de una nación como una casa, que como tal, como una casa, precisa de una mayordomía bíblica y que, como tal, se tiene que edificar de acuerdo a la santa ley del Señor, lo que el Señor ha revelado en su palabra para una nación, comenzando por nuestros deberes para con el Señor, es decir, la primera tabla de la ley, los primeros 4 mandamientos. Y también podemos pensar, por otro lado, de una familia como una ciudad, ¿no? Como una pequeña ciudad en la que el guardián, que en este caso, por regla general, es el cabeza del hogar, el esposo, el padre de familia, que debe estar de continuo velando a las puertas de esa pequeña ciudad que es su casa, que es su hogar. Sabemos que el guardián no debe permitir que los enemigos traspasen, que entren por la puerta de la ciudad. Y bien sabemos, hermanos, que tenemos un enemigo que, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7, mora en nosotros mismos, que es el pecado. Un hombre, por tanto, no solamente debería cuidar de sí mismo, sino también velar por los que están a su cuidado. Debe asegurarse de que el pecado no campe a sus anchas en su morada. Y en este sentido, un pastor que algunos de ustedes conocen decía: como va el hombre, así va la sociedad. Y no le falta razón a este hermano. Como va el hombre, así va la sociedad. Y si nos ponemos a pensar, si un hombre no vela por sí mismo y sucumbe ante el pecado, su familia tampoco va a estar espiritualmente bien. Y si la familia no está bien, la sociedad, que está compuesta precisamente por familias, no puede estarlo tampoco, en consecuencia. Ahora bien, a la hora de edificar, también es necesario que hablemos del concepto de cosmovisión. Es decir, de cómo la forma en que entendemos el mundo, la forma en cómo vemos el mundo en el que vivimos, que nos rodea, el mundo que el Señor mismo creó por el aliento de su boca. Y sabemos que las ideas tienen consecuencia, o que toda acción tiene una reacción, o que si yo siembro manzanos no voy a tener un peral. Eso por norma general es así. No podemos huir de las leyes naturales o físicas que el Señor mismo ordenó, que están ahí. Entonces, en la mayoría de los casos, por regla general, el hombre es consecuente con todos sus ideales. El hombre va a vivir de conformidad con sus convicciones. Todo aquello de lo que el hombre está convencido, generalmente se va a ver reflejado en su caminar diario. Por tanto, todo aquello de lo que el hombre está firmemente persuadido, a su vez va a moldear, va a permear todo aquello que lo rodea, sea su familia, su trabajo, sus negocios, sus conversaciones. Todo va a estar afectado en mayor o menor medida por aquello de lo que el hombre está firmemente persuadido. Y en nuestros tiempos no nos faltan como visiones, hermanos. Hay muchas maneras de entender el mundo, muchas formas de verlo. Hay cosmovisiones de todos los tipos, algunas con matices más religiosos, más espirituales, otras con matices quizás más filantrópicas, humanistas, materialistas. De modo que, considerando todo esto, que la cosmovisión de un hombre va a dar forma a todo aquello que lo rodea, podemos decir o podemos ilustrar cada cosmovisión como el material de construcción que un hombre utiliza para edificar su casa. Y entiéndase casa como vida en un sentido amplio, un sentido completo, ¿no? En consecuencia, y a la luz de la palabra del Señor, hermanos, como sabemos, todo aquello que no sea edificar sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, tendrá un fin que no es nada deseable. Lo vemos también muy particularmente ilustrado en la parábola de los 2 hombres, uno insensato y otro al que el Señor llama prudente, uno que edifica sobre la roca y otro que edificó sobre la arena, uno que puso por obra las palabras de Cristo y otro que hizo caso omiso. Y de este último, este que no hizo caso, que no puso por obra las palabras del Señor, se nos dice que su ruina fue grande cuando vino la lluvia, porque el cimiento no era firme, era arena. La parábola del Señor, hermanos, por tanto, nos invita a meditar cómo estamos edificando en nuestro día a día, en todo lo que hacemos, pero sobre todo a la luz de la eternidad de nuestras almas. Solo una vida centrada y cimentada en el Señor Jesucristo y la obediencia a su palabra puede permanecer, puede dar verdadero fruto, que permanece aún para vida eterna. Ahora, hermanos, en este sentido, se puede estar más lejos o menos lejos del reino de los cielos, se puede estar más o menos lejos, como dijo el Señor al escriba, al hablar de los 2 grandes mandamientos de la ley, esto lo vemos en Marcos capítulo 12, pero, como sabemos, la neutralidad no existe, es imposible ser neutro. De hecho, a la hora de la verdad no se puede ser imparcial. Uno al final acaba decantándose o para un lado de la balanza o para el otro. Esto lo vemos fácilmente en el ejemplo de un juez. Por ejemplo, un juez no puede ser imparcial porque tiene necesariamente que aplicar justicia. El juez no puede examinar los testimonios, las evidencias, no lo puede hacer de forma neutra, ¿no? Al contrario, antes de dictar sentencia, el juez analiza todas estas cosas, todas estas evidencias, los veredictos, pensando precisamente en aplicar justicia, o al menos eso es lo que debería hacer, de modo que no puede
no puede ser imparcial un juez. Vemos entonces en este ejemplo que hablar de neutralidad podría llegar a ser una falacia, algo sin sentido, algo ilógico. Entonces, en realidad, a la hora de la verdad, como sabemos, hermanos, solamente existen dos cosmovisiones: la verdadera y la falsa o las falsas, pudiendo en ocasiones la primera, la verdadera, estar más o menos formada en el creyente de acuerdo con la madurez y el crecimiento que el Señor va dando. Pero lo importante en todo caso es que el fundamento está, y la palabra nos dice que no puede ser puesto otro fundamento que el que ya está pues. Como creyentes entonces debemos procurar, y siempre a la medida de nuestras posibilidades, tener una cosmovisión que abarque cada área o cada rama del conocimiento según la medida de sabiduría que el Señor se plazca en darnos. Sea más, sea menos, es algo que debemos procurar. Vemos que Pablo predicaba todo el consejo del Señor. Entonces, como vemos, se puede recoger o se puede desparramar. Se puede edificar sobre la roca o bien sobre la arena. Podemos estar en Cristo o directamente ir en su contra. Las implicaciones que se derivan de estos principios, es decir, estar por Cristo o estar en contra de Cristo, tienen implicaciones prácticas aplicadas a cada área de la vida y nos invitan a una seria reflexión, hermano. Vemos contrastes, antítesis, cosas que se oponen entre sí, pero no hay ni puede haber términos medios a la luz de la palabra del Señor. Y lo cierto en este sentido, como bien sabemos, hermanos, es que hay una roca que nos ha sido provista, una roca que nos ha sido dada ya para que edifiquemos nuestra casa sobre ella, y entiéndase casa nuevamente como nuestra vida y todo lo que ella implica. Y esa roca, como hemos visto, es el Señor Jesucristo. La Escritura nos testifica que no puede ser puesto otro fundamento. Contemplemos, hermanos, entonces todo el bien que el Señor Jesucristo ha comprado para nosotros. Como ya hemos visto en 1 Corintios 1:30 con el pastor Cristian, Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Solo podemos edificar nuestra casa de dos maneras, no hay una tercera, bien o mal. Sea cual sea el lado al que se incline la balanza, eso va a dar. Uno recogerá lo que antes ha sembrado, que es lo que también vemos en las Escrituras: todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Considerando todo esto, hermanos, son muchas las aplicaciones que podríamos extraer del texto para las esferas civiles, eclesial y familiar. Hay mucha riqueza solamente en este primer versículo del Salmo, pero para no extendernos desmedidamente, vamos a avanzar en nuestro texto y vamos a leer el versículo 2, que dice: por demás es que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Lo que vemos ahora, hermanos, es la imagen de un hombre que, como hemos visto, está edificando, está en una actividad, está trabajando, se puede decir que está en una misión. Vemos también que es esforzado, ya que madruga, se va tarde a la cama. Está claro entonces que no estamos delante de un perezoso, no estamos delante de una persona que está perdiendo el tiempo precisamente. Sin embargo, es un hombre que no tiene descanso, que a pesar de su esfuerzo no goza del fruto de su trabajo. ¿A qué nos suena esto, hermano? Vemos un retrato familiar en Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, que podemos leer, podemos ir con nuestras Biblias a Eclesiastés capítulo 4, versículo 8, donde vemos este panorama, un panorama muy similar al que vemos en el versículo 2 del Salmo. Dice así: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, y no hay fin a todo su trabajo, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y privo mi alma del bien? También esto es vanidad y dura ocupación. Aquí en este texto, hermanos, de Eclesiastés 4:8, podemos ver 4 similitudes o 4 paralelismos con el versículo 2 del Salmo. Vemos que hay un trabajo excesivo, porque nos dice que este hombre no haya fin a todo su trabajo. En segundo lugar, vemos una falta de satisfacción, que nos dice que ni sus ojos se sacian de sus riquezas. En tercer lugar, hay un cuestionamiento del propósito, del fin para el cual se trabaja. Salomón se cuestiona: ¿cómo es que este hombre no se para por un segundo a pensar para quién está trabajando tanto, para quién se está desgastando tanto? Y el cuarto punto que vemos, en comparación con nuestro Salmo, es la vanidad del esfuerzo sin Dios, que nos dice que esto es vanidad y dura ocupación. Vemos entonces trabajo excesivo, falta de satisfacción, cuestionamiento del propósito y la vanidad del esfuerzo sin Dios. Entonces, de nada sirve, hermanos, construir grandes imperios y realizar las más grandes hazañas si en última instancia no contamos con el beneplácito divino. Todos nuestros intentos van a ser inútiles, van a ser vanos. Ahora bien, esto no significa que la Biblia nos manda a dejar de trabajar, a vivir eternamente del paro, por ejemplo, ni a sentarnos delante del televisor o del móvil todo el día esperando que el pan nos caiga del cielo. Esto no es lo que la Biblia quiere decir, porque de hecho, sin ir demasiado lejos, en el Salmo 128, en el Salmo siguiente, ese Salmo llama bienaventurado
al hombre que come del fruto de su trabajo. Y volviendo a Eclesiastés, el predicador nos dice, por una parte, que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma vea el bien en su trabajo. Otra traducción dice que su alma se alegre en su trabajo. Y de nuevo, vemos en Eclesiastés también que el Señor nos dice, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que trabaja debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios dio riquezas y bienes, le dio también la facultad para comer de ellas y tomar su parte y gozar de su trabajo. Esto es don de Dios, eso es un regalo, viene del Señor. La clave entonces, hermanos, a la luz de lo que vemos aquí en este versículo, radica en lo siguiente. Si estamos edificando y trabajando independientemente de Dios, ajenos de Dios, viviendo como ateos prácticos, no solamente no vamos a ir a ninguna parte, sino que todos nuestros esfuerzos van a ser en vano. Recordemos la exhortación que dio el Señor a su pueblo por medio del profeta Ageo, que dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y un versículo antes, esto está en Ageo capítulo 1, versículo 6, en el versículo 5 de este capítulo del profeta Ageo, el Señor está mandando a su pueblo a meditar en sus caminos. En el contexto de este profeta, uno de los profetas menores, la amonestación vino porque el pueblo abandonó la obra del templo, descuidando su deber para con Dios, creyendo que podían engañar a Dios, realmente acabaron engañándose a ellos mismos. Y aquí vemos una aplicación para nosotros también, considerando lo que hemos visto, hermano. Haremos bien en meditar al respecto. Por otra parte, también podemos considerar lo siguiente: la providencia de Dios no anula el esfuerzo que debemos poner en todos los asuntos que el Señor mismo ha puesto en nuestras manos. La providencia de Dios no anula el esfuerzo que debemos poner en todos los asuntos que el Señor mismo ha puesto en nuestras manos. Estamos llamados, hermanos, como bien sabemos, a trabajar duro, a esforzarnos, a ser valientes, a dar la milla extra cuando se nos requiera, a proveer para nuestros hogares, y al mismo tiempo se nos insta a confiar enteramente en la providencia de Dios. Estamos llamados a ser esforzados y al mismo tiempo a descansar completamente en la providencia del Señor. Ambos mandatos, hermanos, no se excluyen entre sí, una cosa no es contraria a la otra, sino que se complementan perfectamente. Y llegados a este punto, podemos ver dos peligros o dos males. Por una parte tenemos la autosuficiencia, que no es más que valerse por sí mismo, ser capaz de hacer algo por nuestra propia cuenta. Por definición, no podemos decir que la autosuficiencia sea pecado. No podemos decir que el que ya podamos hacer algo por nuestra propia cuenta sea malo. No es así. Esto podemos entenderlo con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, es natural y es bueno que un niño aprenda a caminar poco a poco solo, ya sin la ayuda de sus padres, y que poco a poco, conforme va creciendo, se pueda sostener sin la necesidad de coger la mano a su papá. Es cierto que cada niño es un mundo y que cada caso es particular, pero con el tiempo lo suyo es que el niño camine cada vez con menos ayuda, tarde más, tarde menos. Lo natural sería eso, que el niño aprenda a caminar solo. También es normal, ya hablando en un contexto más de trabajo, que alguien que es nuevo en su oficio, en su trabajo, un trabajo nuevo o alguna actividad que antes no hacía, lo normal es que con el tiempo aprenda a desenvolverse mejor. Lo natural sería eso, o por lo menos lo que el empleador puede esperar de esa persona es que poco a poco ya vaya un poco más suelto, aunque al principio le pueda. Vemos así que podemos tener un entendimiento correcto de lo que es la autosuficiencia, entendida correctamente. Por lo tanto, en nuestro texto no estamos hablando de este tipo de autosuficiencia, sino más bien de una autosuficiencia altiva, soberbia, incluso atea, necia, en cuanto a pensar que no necesitamos de Dios en nuestro día a día, como si Dios fuera algo de lo que pudiéramos prescindir. Pero más específicamente estamos viendo aquí el trabajo sin confianza, el trabajo sin fe. Esto es un pecado habitual, por ejemplo, en los ateos, tanto en los ateos académicos como en los ateos prácticos que viven como si no hubiera Dios, que niegan su existencia, aunque sabemos, como nos dice la palabra del Señor en Romanos 1, que el hombre lo que hace es detener con injusticia la verdad, y es una verdad que les es manifiesta, porque Dios se la reveló. Sin embargo, y esto es algo que también sabemos, hermanos, no solamente los ateos pueden estar tentados a este tipo de pecado desde la autosuficiencia, sino también nosotros como creyentes podemos ser tentados a lo mismo, aun cuando sea en menor proporción, aunque no sea en la misma proporción que un incrédulo podría ser. Lo hemos visto con el pastor Cristian en los sermones en 1 de Corintios. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo con ironía afirma que los corintios ya estaban saciados, que eran ricos, que ya reinaban, y no precisamente porque esa fuera su realidad, estaba lejos de ser. Como creyentes,
veces, hermanos, también podemos ser tentados a decir espiritualmente, como Nabucodonosor, que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Puede ocurrirnos también como le ocurrió al rey Ezequías, de quien se nos dice, muchas cosas buenas por supuesto, pero también se nos dice que al final, hacia el final de sus días, no correspondió a todo el bien que Dios le había hecho, sino que se enalteció su corazón, y esto también tuvo consecuencias. Se suele decir, hermanos, por otro lado, y esto es algo un poco curioso, que en las zonas rurales, lejos del corre-corre, del ajetreo de la ciudad, suele haber más gente de fe, y esto tendría su razón de ser, porque es probable que un hombre que tenga un campo pueda, humanamente hablando, sentirse más dependiente de Dios, en cuanto podría ser más dependiente o sentirse más dependiente de lo que se podría sentir un oficinista, por ejemplo. Porque esta persona, este propietario de un campo, terrateniente, considera las estaciones, la lluvia, el sol, el tiempo de siembra y cosecha. En ese sentido puede sentirse un poco más dependiente del Señor, aún incluso cuando esa fe sea sencilla y sin mucho conocimiento. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, como creyentes, debemos encomendarnos diariamente a la misericordia del Señor, sea cual sea nuestro oficio y la vocación a la que el Señor nos ha llamado? Si este hombre que tiene un campo tiene ese tipo de fe, por muy sencilla que pueda ser, cuánto más nosotros como creyentes, con la medida de fe y sabiduría que el Señor nos haya podido dar. Eso por una parte, el peligro de la autosuficiencia. El segundo peligro que vemos es la presunción. Por definición, la definición oficial de la presunción es simplemente dar por hecho algo, dar por hecho que es verdad, y en un término más bien jurídico, legal, se trata de un hecho que está previsto por la ley, que la ley lo recoge, que no necesita ser probado. Es verdad y punto. Podríamos hablar, por ejemplo, de la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, que una persona es inocente salvo que se pruebe lo contrario o hasta que se pruebe lo contrario, algo que, por ejemplo, aquí en España es un poco cuestionable. En todo caso, el segundo malo, el segundo peligro es lo opuesto al anterior. Lo opuesto a la autosuficiencia viene siendo la presunción o la confianza sin trabajo. Vimos el trabajo sin confianza, el trabajo sin fe, y también vemos lo contrario, que es la confianza sin trabajo. Ya hemos dicho, hermanos, que la Escritura no nos manda, o la confianza en el Señor no debe llevarnos a la pasividad, a la inactividad, o más específicamente a la pereza, una falsa seguridad supersticiosa. A lo largo de la Escritura, hermanos, vemos todo lo contrario. Vemos exhortaciones a la diligencia, sobre todo en el libro de Proverbios, y una de ellas es muy conocida. Está en el capítulo 26, versos 13 y 15, voy a citarlo. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de volverla a su boca. Es bueno, hermanos, orar para que el Señor nos provea el pan cotidiano, el pan diario, el pan de cada día. Pero podemos preguntarnos si nos estamos esforzando para que el sustento no falte en nuestras casas. Podemos preguntarnos también si estamos dando esa milla extra que se nos demanda. Son preguntas simples, hermanos, pero el principio que vemos en estas preguntas podemos aplicarlo a cualquier área de la vida donde creamos que podamos tener alguna carencia. Es importante también que en estos dos peligros, tanto en la autosuficiencia como en la presunción, tanto en el trabajo sin confianza o sin fe, como en la confianza sin trabajo, estamos tentando a Dios, estamos tentando al Señor. Lo hacemos en la autosuficiencia al negar de facto, al negar en la práctica, en nuestra vida, la realidad de la providencia y el gobierno del Señor sobre su creación. Y sabemos que el Señor no puede ser burlado. Por mucho que podamos, por ejemplo, negar la gravedad, si yo escupo para arriba, eventualmente va a caer sobre mi cabeza. Es algo que no se puede negar, que está ahí. Eso por un lado. Cómo podemos tentar al Señor en la autosuficiencia. Y en la presunción tentamos al Señor al dar por sentado que Dios tiene que actuar de conformidad con mi oración, como si fuera un genio de la lámpara o como si fuera una obligación que Dios aparentemente tiene para con nosotros, cuando realmente, a la luz de la palabra, el Señor no es deudor de nadie. Vemos entonces estos dos peligros. Esto quizás, sobre todo en la presunción, el dar por hecho que Dios tiene que contestar sí o sí. Esto tal vez lo veamos, sea más palpable, sea más visible en círculos más carismáticos, un poco más evangélicos, de la confesión positiva, ¿no? Pero aún en círculos reformados no deja de estar la posibilidad. Por mucho que podamos ser menos tentados a ello, no deja de estar la posibilidad de ser tentados, y por tanto, hermanos, haremos bien en estar vigilantes. Por muy confesionales que podamos ser, muy bíblicos que podamos llamarnos, nuestro corazón no deja de ser engañoso y perverso, como nos dice el profeta Jeremías. Ahora bien,
Aquí también vemos, hermanos, en cuanto a ese balance de trabajar y ser esforzados y confiar al mismo tiempo en la providencia del Señor, podemos ver lo que se conoce como una antinomia. Una antinomia, que por definición lo que una antinomia es, simplemente es una contradicción entre dos leyes o dos principios. Una contradicción entre dos leyes o dos principios. Por ejemplo, que en el aula de un colegio haya una regla que diga prohibido fumar y haya una segunda regla que dice se puede fumar. Hay una ley que lo prohíbe y hay una ley que lo permite. Eso es una contradicción. En términos legales, en el campo del derecho se conoce eso como una antinomia, una contradicción de dos principios. Ahora bien, como dijo un teólogo muy conocido, esta definición de antinomia, este concepto de dos leyes contradictorias, no es precisa, no es tan exacta, ya que debería comenzar diciendo que es una contradicción aparente. Parece contradecirse, pero realmente no es así. Este concepto, de hecho, de antinomia, se emplea en teología, como dice este hermano, para explicar dos principios o dos verdades bíblicas que aparentemente se contradicen entre sí. Voy a poner un ejemplo. La soberanía divina, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en la salvación, en el evangelismo. El hombre, por una parte, es responsable de responder positivamente al llamado del evangelio, de arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo es el Señor el soberano. Es el Señor el que conoce los corazones, el que planta en los corazones esa semilla que va a caer, la semilla de su palabra. Y solamente el Señor sabe si es o no es buena tierra. Vemos entonces, esta idea de antinomia la vemos en la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. O también en cuanto a la persona misma de Dios. La Escritura nos dice que Dios es fuego consumidor, pero también nos dice que Dios es amor, ¿no? Lamentablemente, hay algunos que malentienden todo esto o directamente lo tuercen con voluntad, de modo que incurren en muchos errores. El caso es que aquí, en nuestro texto, aplica lo mismo al hablar de lo que ya hemos comentado. El trabajo duro, el esfuerzo que se nos demanda por un lado, y la confianza, el descanso, la seguridad en la providencia de Dios por otro. Como ya hemos dicho, todo esfuerzo humano que nosotros hagamos resulta vano si no cuenta con la benevolencia, con la aprobación divina. Y podemos hacernos otras preguntas, hermanos. ¿Estamos en constante ansiedad? ¿Estamos de continuo preocupados? ¿Nos estresamos con suma facilidad? ¿Nos preocupamos demasiado en lo que hemos de comer y de vestir? Tengamos cuidado, hermanos, de que esto no sean síntomas de autosuficiencia, de querer controlarlo todo y, lo que es peor, jactarnos en ello. La planificación, hermanos, sabemos, no es pecaminosa, no es pecado organizarse, planificar, qué hacer, qué no hacer. De hecho, Salomón nos dice que aprendamos de las hormigas y de los conejos. No hay nada más práctico que eso, lo vemos en los proverbios. La transgresión está en no reconocer al Señor en todos nuestros caminos, en despreciar o tener en poco la soberanía y providencia de Dios, olvidando, aunque sea por un pequeño instante, que somos criaturas finitas y que dependemos enteramente de su misericordia, que estamos a merced de nuestro Creador. Nos dice Santiago que toda jactancia semejante es mala, no conviene. Que no tengamos, hermanos, entonces, que no tengamos que vivir en carne propia lo que significa comer el pan de dolores que leemos en este salmo. Que leamos en este versículo lo que hemos visto, comer el pan de dolores, que no tengamos que vivirlo en carne propia, sino que dependamos antes bien del Señor, que a su amado da el sueño, el descanso, la seguridad de que Él cuida de todos sus asuntos, aun cuando éste está en la cama, está dormido. Porque, como nos dice el Salmo 121, el que guarda a Israel no se adormece ni dormirá. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, nos dice el Salmo 121. Recordemos, hermanos, el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús nos dice: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? A diferencia de los gentiles, entiéndase por gentiles incrédulos, esforcémonos, hermanos, en buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y descansemos en que nuestro Padre Celestial, que sabe que tenemos necesidad de estas cosas, nos provea a su debido tiempo, como leemos en el Salmo 40 que hemos cantado: pacientemente esperé en el Señor, dice el salmista. Por último, hermanos, ya para ir finalizando, veamos los versículos 3 al 5.
Vamos a considerarlos en ese grupo, en bloque. Lo primero que se nos dice, hermanos, es que los hijos son heredad de Jehová. Los hijos son un don de Dios, un regalo, un galardón. Y todavía más, en Ezequiel 16:20, la Escritura nos hace entender que los hijos que el Señor nos da a los creyentes son para Él. En este contexto del profeta, el Señor está exhortando, reprendiendo, reprochando a su pueblo que entregaban a los hijos que ellos engendraban para el Señor, los entregaban para hacer sacrificios. De modo que podemos inferir, podemos concluir a la luz también de toda la palabra del Señor, que los hijos que el Señor da son precisamente de Él, son para Él. Por tanto, los hijos han de ser especialmente procurados y bien recibidos. Y digo especialmente, hermanos, porque no es precisamente lo que vemos en nuestros tiempos. Es un claro contraste con lo que vemos en el mundo, donde lo normal es postergarlos de manera deliberada e indefinida para disfrutar, entre comillas, todo lo que se pueda. Es lo que vemos en el mundo, o esto es lo que suelen decir. Pueden haber, por supuesto, hermanos, causas de fuerza mayor, esto es algo que no se puede negar, causas legítimas de fuerza mayor por las cuales un matrimonio puede retrasar el tener hijos, por ejemplo, cuestiones de salud, pero esto no es lo que generalmente vemos en el mundo, no es lo que vemos, ellos por lo general no alegan esas razones. Esto deja en evidencia, esta forma de ver los hijos en el mundo, el pobre concepto que estas personas tienen acerca de la familia, donde los hijos son vistos como una carga pesada, no son vistos como una bendición, sino que son vistos precisamente como una carga pesada, como un estorbo a los planes, como que vienen a interponerse en los planes del matrimonio, en los planes de los padres. ¿Qué es esto, hermanos, si no la muestra de un corazón egoísta, por muy sutil que pueda parecer? Pero, ¿qué nos dice la Biblia, hermanos, en cuanto a los hijos? Que los hijos son una bendición. Nos dice claramente que los hijos son una bendición. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que son una bendición. Podríamos dar muchas razones, nos tomaría mucho tiempo dar todas las razones de manera exhaustiva de por qué los hijos son una dádiva del cielo, pero veamos qué es lo que específicamente dice nuestro texto. Son saetas, son flechas. Como hemos dicho, los hijos han de ser procurados y bien recibidos porque son poderosos agentes para cumplir el mandato de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Es decir, para poner por obra el así llamado mandato cultural, que está contenido en las palabras que Dios dio a Adán en el huerto. Son poderosos agentes para cumplir este mandato de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Este mandato cultural de gobernar la creación como reyes benévolos, como buenos mayordomos, no fue abrogada por Cristo, sino que por el contrario, solamente aquellos que están unidos a Cristo pueden hacerlo como Dios verdaderamente manda que sea. El mandato cultural no ha sido abrogado por Cristo, sino que solamente aquellos unidos por la fe al Señor Jesucristo pueden hacerlo como Dios verdaderamente manda. Y todo esto, como sabemos, hermanos, comienza en el hogar. Sí, estamos llamados a destruir todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Lo vemos en 2 de Corintios. Estamos llamados a eso, somos embajadores del Señor Jesús y hemos de ser verdadera sal y verdadera luz. Verdadera sal y verdadera luz. Y también estamos llamados a llevar en alto el estandarte de Cristo, de nuestro Rey, en todas las esferas, a todas las esferas en las que tengamos influencia, por muy pequeña que pueda parecer o que nos pueda parecer esa influencia que tengamos, ya seamos empleadores o seamos empleados. Pero todo esto empieza en el hogar, específicamente en cuanto a nuestro texto, en la crianza de los hijos. Bien haremos, hermanos, en aplicar las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro, primeramente en nuestras vidas, en nuestros hogares, peticiones que ya conocemos, que hace un par de años vimos con el pastor Cristian. La primera que conocemos, santificado sea tu nombre. La segunda, venga tu reino. Y la tercera, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Las misiones en el extranjero están bien. La plantación de nuevas iglesias, desear, orar y obrar para que Cristo reine cada vez de manera más visible en nuestro país es deseable, está muy bien, hay que orar por eso. Pero también, como decía un hermano, meditemos en cuánto ha avanzado el reino en nuestras vidas. Cuánto está siendo glorificado el Señor en mi hogar, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos. Un hermano dijo una vez, antes de querer cambiar el mundo, ve a ordenar tu habitación. Si eres hijo, procura estar dispuesto a ayudar a tu mamá a lavar los platos cuando sea necesario. Todo comienza en el hogar, hermanos, y de ahí, como también hemos visto con el pastor Cristian, de ahí fluye la gracia. Todo esto nos hace ver la
importancia, hermanos, de la familia como institución divina y también su centralidad en el reino de Dios. Sobre todo la labor que como padres y madres, presentes, futuros, tenemos de levantar a la siguiente generación de cristianos. La responsabilidad que tenemos de instruir a nuestros hijos en el temor del Señor, de criarlos en el pacto, un pacto del que ellos, aunque se diga lo contrario a veces en algunos círculos, un pacto del que ellos forman parte. Y por tanto, se les ha de administrar la señal visible que es el bautismo. Esto lo vemos a lo largo del relato bíblico. Vemos que Dios siempre ha tratado con casas, con familias enteras. Lo vemos en la promesa misma, en el corazón del pacto de gracia, que es: yo seré tu descendencia, yo seré tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Tanto en el Antiguo Testamento, lo vemos en Génesis 17, como en el Nuevo Testamento, en el Sermón de Pedro, cuando el apóstol afirma: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Consideremos también, hermanos, que la forma en que amamos a nuestras esposas y criamos a nuestros hijos en el presente tendrá un impacto no solamente en el aquí y en el ahora, lo cual está claro, sino también en nuestros bisnietos y tataranietos. La forma en cómo yo ame a mi esposa, en cómo me esfuerzo en proveer para mi hogar, tiene un impacto que quizás, más allá de que podamos verlo a corto plazo, el impacto verdadero a lo largo es probable que no lo vayamos a ver, pero vemos a la luz de la palabra que el fruto de los justos permanece. Sabemos también, hermanos, que a día de hoy la vocación de madre, de la mujer que se ama de su casa, tristemente es mal vista. Tristemente se ve con malos ojos, es despreciada, se ve como algo sin mucho valor, sin mucha importancia. Pero cuán privilegiada posición, hermanos, tienen en el reino de los cielos, siendo ellas las portadoras de la vida, aquellas que durante 9 meses están gestando las flechas que llenarán nuestra aljaba conforme el Señor se plazca en hacer. Aquellas que hacen de nuestros hogares un Edén, un pequeño huerto en el que podemos recrearnos y hallar descanso en un mundo caído. Se suele decir que la madre o la esposa es el corazón del hogar. La maternidad se tiene que considerar, hermanos, como lo considera la Biblia, y nada menos que eso. Es decir, un gran honor y una bendición divina. Es tanto así que la incapacidad de tener hijos era vista como una desgracia que podía llegar a causar una profunda angustia emocional. Basta con ver simplemente la reacción de Raquel a su esterilidad, cuando le dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Esta expresión, evidentemente, es una expresión exagerada, hiperbólica, ¿no?, que nos muestra la intensa aflicción de Raquel por no poder darle hijos a su esposo a causa de su esterilidad. A la luz del panorama de la Escritura, hermanos, ¿qué nos dice el feminismo nocivo? ¿Qué nos dice? ¿Qué promete el feminismo nocivo? Queriendo empoderarlas, prometiéndoles una libertad y una aparente reivindicación, lo que hace es esclavizarlas. La Biblia nos dice, y nuestro texto particularmente: cosa de estima es el fruto del vientre, hermano. Que podamos nosotros bendecir a nuestras esposas con las mismas palabras que le fueron dichas a Rebeca: sé madre de millares y de millares. Y ya para finalizar, hermanos, para no extendernos más, en cuanto al sentido de hijos en este salmo que vemos los versículos de 3 al 5, que es lo que estamos considerando, lo que se tiene en mente son particularmente los varones, los hijos varones que defenderán al padre anciano en las puertas de la ciudad cuando éste ya no pueda valerse por sí mismo en su vejez. Las saetas con las que unos padres podrán contar para que peleen por él como soldados. Las saetas con las que unos padres podrán contar para que peleen por él como soldados. Cuando ya las fuerzas mengüen, cuando aparezcan ya las canas, como dice Salomón, cuando florezca el almendro y ya esos padres ancianos no se valgan por sí mismos, están esas saetas. Un comentarista utiliza una ilustración muy pertinente, y es que estamos hablando de estos hijos piadosos que de la misma manera proveerán para ellos, así como el cazador hace provisión con su arco y con su... Este es, hermanos, el hombre valiente y esforzado al que la Biblia y en particular este salmo llama bienaventurado, dichoso, feliz. Ya por último, hermanos, una cita de San Agustín que decía que lo que hace decoroso y recomendable el matrimonio es la buena dirección de una familia y la procreación de hijos. Que el Señor, pues, hermanos, nos ayude a gobernar con sabiduría nuestros hogares y que nos esforcemos en dejar un legado material y espiritual a nuestros hijos, sobre todo este último. Amén, y que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar.